Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es poder llegar a tu casa, abrir nuestro corazón a ti, en alabanza, en adoración y en gratitud. Pero también de necesidad, porque tú eres nuestra fuente de salvación, nuestro escondedero contra el viento, nuestro refugio contra el turbión, nuestra roca alta, nuestro descanso. Padre, si alguno de mis hermanos trae alguna carga, lucha, prueba o dificultad, te pedimos que pongas aceite fresco, que la unción tuya te rompe yugos, que trae paz, descanso, aliento y esperanza sea sobre ellos. Gracias, porque tu presencia entre nosotros es tangible, la atmósfera está llena de ti. Tu reino no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Gracias porque podemos gozarnos y deleitarnos en ti. Trae descanso al alma afligida, trae respuesta a aquellos que necesitan dirección, Señor. Trae una palabra de bendición a aquellos, Señor, que tienen su oído atento, pero permite que todos juntos, de acuerdo a la necesidad de nuestro ser y a tu voluntad buena, agradable y perfecta, podamos tener este tiempo de reflexión de la palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. En la escuela dominical, el pastor Melitón daba una clase muy interesante y hacía un llamado a la iglesia, un llamado a estar en oración, un llamado a depender de Dios, un llamado a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tomamos el llamado de Dios y que transitamos la senda de la vida convencidos de que Él está con nosotros y entonces en su nombre haremos proeza y veremos cosas grandes. Aleluya. En la lectura del día de hoy, el Evangelio, pero más bien la primera carta de Juan. Vamos a ella, capítulo 1 de la primera carta de Juan. Vamos a estar estos días dando algunos mensajes sobre Juan, sobre la primera carta. Citas y juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Juan escribe una carta que nos invita a no ser personas que dicen: esto se lo escuchamos a mi tío, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo. Es una carta que te invita a tener una experiencia personal. Es una carta que nos invita a crecer en nuestra relación con Él, a experimentarle. Hermanos, la iglesia enseña doctrina. Tenemos una escuela dominical donde tenemos excelentes maestros. Pero también es cierto que la iglesia proclama el amor de Dios y proclama su poder, que su diestra no se ha cortado para salvar y para sanar. Y todos nosotros somos testigos de ello. Debemos de ser testigos, no de Jehová. No debemos andar proclamando, hermanos míos, las literaturas de la Watchtower. Debemos de ser testigos de Jehová, testigos de Cristo, testigos de Dios en verdad, porque tenemos una experiencia con Él. Vivimos en un mundo tan tremendo, en una cultura con una variedad de
encuentra la entera, la deslactosada, la semidescremada, etc. Hermano, y empiezas a ver los estantes y dices, de verdad, ya hay una gran variedad. ¿Cuál es la leche que te gusta a ti? Se dice que un autor, un escritor procedente de la Unión Soviética hizo su parada en los Estados Unidos y dice, mi mente explotó. No estaba preparado para ver la diversidad de productos que se exhiben en una tienda. Allá nosotros batallamos con los productos, pero aquí llegas y lo primero que ves es que hay leche en polvo, nada más le pones agua, ahí tienes leche, hay huevos en polvo. Si usted va a comer a los Estados Unidos y pide unos huevitos revueltos, seguramente van a ser huevos en polvo. Y hay una gran variedad de productos. Y dice, todo está hablando. Hay diferentes productos. Aquí, Estados Unidos, lo tiene todo. Hermanos, en México estamos igual. No tenemos todo. La gente que ha ido a Cuba, ha ido a otros países que viven una situación de este tipo, dice, aquí no encontramos nada. Y aunque llevemos dinero, en ocasiones no hay para comprar. Que me fui a Matanzas, que me fui a algún otro lugar y me aparté, ando buscando cómo hacer unas tortillas de harina y no encuentro harina. Si quiero hacer tortillas de harina no voy a encontrar de azúcar, pues no voy a encontrar a lo mejor azúcar, aunque haya dinero. Pero a lo que voy es esto, hay una gran variedad de productos y esto pasa también con las situaciones espirituales. Según las encuestas, en México, al menos el 60% de la población tiene una Biblia en su casa. En Estados Unidos, el 85% de la población estadounidense tiene una Biblia en su casa, al menos. Entonces se supone que todos deberíamos de tener principios y valores de acuerdo a eso. Sin embargo, es cierto también que de ese 85% y de ese 60% en México, probablemente piensen que no hay diferencia entre el Corán, entre la Biblia, hermanos míos, de la Reina Valera, o por qué no decirlo, algún otro como el libro del Mormón. Es diferente presentación, pero al final de cuentas es el mismo producto, es la fe. De tal forma que hay gente que piensa que no hay ningún problema a qué religión pertenece, no hay ningún problema a qué iglesia pertenece. Simple y sencillamente debes tener fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Hay diferencia. Alguien dice, oye, si más de 2 millones de personas, 3 millones de personas creen que Jesús es el Salvador del mundo, esto es importante, porque ¿qué tal si están siguiendo a un loco, a un desquiciado, a un enfermo? No se trata de tener solamente fe, se trata de saber en quién depositar la fe, estar claro en quién debemos depositar nuestra fe. Hay personas que dicen, oye, esto es importante, ni siquiera saber quién fue Jesús. Es importante saber lo que tú crees respecto a él. Jesús también les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Juan el Bautista, algunos otros, el profeta Elías, y Pedro, iluminado por el Señor, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la bienaventuranza de Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante entonces saber quién es Jesús. Es importante saber en quién creemos. En la corte judía le preguntaron a Jesús, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Tú lo dices.
tú lo afirmas. Juan escribe algo interesante. ¿Cuál es el contexto de la carta de Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, etc. Hermano, cuando Juan tenía aproximadamente 80 años fue cuando escribió este libro, esta carta. En ese tiempo, los grupos gnósticos estaban ya muy fuertes. El hinduismo estaba teniendo algo de terreno ganado. Ciertamente, el budismo ya había conquistado parte del Mediterráneo. El gnosticismo ya había conseguido seguidores. Un grupo llamado los docetistas se había infiltrado inclusive dentro de la Iglesia de Cristo. Uno decía que Cristo es el Verbo encarnado, pero otros decían, no es cierto, no puede ser así. Cristo simple y sencillamente vino y estuvo sobre Jesús, pero cuando estaba en la cruz del Calvario, Él se fue y lo abandonó. Y por eso es que Él clama, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y cuando tú ves ese tipo de comentarios te das cuenta que no creen que Dios era que estaba encarnado. Y por eso después escribe, hermano, todo aquel que no confiesa que Jesús no ha venido en carne, ese es el anticristo. Si hubo un momento donde se necesitaba el testimonio fiel de alguien que conociera realmente a Jesús, en ese momento, era ese tiempo. Y por eso es que Juan escribe 3 cartas. Es un testigo ocular. Todos conocemos la historia, el hijo de Zebedeo. Su madre era Salomé. Era el menor de los hijos. Y se le llamó para que siguiera a Jesús. Tal vez como el más joven de los apóstoles, de repente, hermano mío decía, eres un más chavito. Pero tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Escribió el Evangelio de Juan que presenta la vida de Cristo. Después escribió las cartas que proclaman su deidad y escribió también el Apocalipsis que profetiza la gloria de la venida de Cristo. Juan, en este tiempo, tiene que armarse de valor. Y él dice claramente, lo que he visto, lo que he contemplado, lo que he escuchado, lo que mis manos han palpado, eso estoy compartiendo. ¿Cuáles son las evidencias de un testigo de Jesús? Primero, tenemos que hacer un algo pensando en eso, lo que era desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Porque ciertamente le gusta a Juan el impetuoso, el hijo del trueno, no andarse con rodeos, no hace una introducción bonita, etcétera, como algunos pensarían, de acuerdo a los estándares de ese tiempo, como escribió Lucas, que siempre tenía una estructura bien hecha, ¿no? Él cuando escribe el Evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que has hecho hubiese sido hecho. No trata de demostrar, de argumentar, simple y sencillamente se para, hermanos, y declara en quién ha creído. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es Jesús? Igualmente inicia la carta de Primera de Juan diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Así, directo, claro. Mi mensaje no trae ambigüedades. Soy directo y soy claro. Y cuando dice lo que era desde el principio, algunos decimos, bueno, así empezó el Juan, a lo mejor se refiere a que desde el principio del verbo de la eternidad, no. Él está hablando de la humanidad de Cristo en este pasaje bíblico. Lo que era desde el principio. Este es el que se encarnó como carne, que se hizo uno como nosotros. Yo lo escuché, yo
lo vi. Y no solamente de pasadita, lo contemplé. Con sumo cuidado me acerqué a él. Estuve ahí, no me perdí los detalles. Esta es una importancia para Juan. Reconocer, hermano, que el Verbo se había hecho carne, que se había materializado la deidad y que en él habitaba toda la plenitud, como lo dice Colosenses capítulo 1. Hubo momentos a través de su vida cuando tal vez la gente pensaba que Jesús no era humano. ¿Sí? Los grupos gnósticos decían, no, Jesús no fue humano. Era una emanación de los dioses, existe el incognoscible, aquel que no tiene contacto con la materia, porque la materia es corrupta, porque Dios es espíritu puro, no puede tener contacto con la materia. Entonces, de repente la gente dice que Jesús era Dios y se le olvida que también era humano. Y hay otros que dicen, bueno, Jesús realmente fue un gran hombre. Y luego empezamos a batallar teológicamente con la unión hipostática de Cristo, es decir, la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana. Y de repente, simple y sencillamente decimos, bueno, ¿era Dios o era hombre? Eran los dos. Y decía mi obispo Ricardo Esparza Zuno, en alguna ocasión, simple y sencillamente lo declaró. Dijo, Jesús cuando quería se mostraba como Dios. ¿Quién me podía decir lo contrario? Volteaba y miraba la tormenta y decía, enmudece y calla. Podía caminar sobre las aguas. Podía, hermanos, utilizar todas las leyes de la naturaleza como él quería. Y él verdaderamente era Dios. Y Juan efectivamente dice, créame a mí, yo soy un testigo de lo ocurrido. El que escribe esta carta ha contemplado, lo ha visto, ha estado con él. Pero veamos primero qué es lo que dice la carta, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído. En otras palabras, él dice, no estoy repitiendo lo que otras personas han dicho de él. Yo estuve ahí y lo escuché con mis propios oídos. Mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, cuenta la historia. Pero él decía, yo estuve ahí y lo escuché. Me pregunto, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Cuando la voz de Dios se deja oír, el corazón, el alma, el ser completo, hermano, es transformado. Aleluya. Es cambiado. Nuestro Dios, hermanos, todopoderoso, cuando se manifiesta y habla, hermanos míos, la iglesia calla. De tal forma, hermanos, que algunos ponen un texto bíblico que dice, Jehová está en este templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando Dios habla, el pueblo escucha. Cuando Dios habla, el ser humano, hermano, se inclina su oído y tiene que decir, Señor, yo conozco tu voz. Aleluya. Alguien está hablando y la iglesia no sabe. El domingo pasado hablamos de que es domingo y la iglesia no sabe. Hoy hablemos que Dios habla y la iglesia no sabe. Nosotros vemos a Juan diciendo, yo escuché de sus labios una tremenda afirmación. Yo estuve ahí cuando en Juan 8:58 él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no tenía 33 años. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si él vivió antes de Abraham, tiene más de 33 años. Y si tiene más de 33 años y conoció a Abraham,
es Dios, es el Dios eterno. Dice Juan, cuando parado sobre el bote le dijo al viento y a las olas: calla, enmudece, y vino gran bonanza. Yo lo escuché, nadie me platicó, yo estuve ahí cuando él gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó y andó. Andó. Sí, anduvo tonto un tiempo por los ojos. Y Lázaro anduvo. Lázaro caminó. Lázaro andó, dijo el otro hermano, ¿verdad? Querido, yo lo escuché con mis propios oídos. Es diferente. Yo fui el primero que conocí en mi casa de Cristo. Y cuando llegué a mi casa, bien contento, y comienzo a platicarle a la familia no se desespera. Y dice: ¿qué pasó ahora de par fumó Guadalupe? ¿Qué se metió? Hermano, había entrado en mí algo tan diferente que me había cambiado y transformado. Y ahora yo llegaba a contarle la buena noticia a la familia. Y dijeron: algo ya le pasó a mi hijo. Nuestro hermanito ahora sí se nos quedó en el avión. Hermano, y la realidad es que nuestra experiencia con Dios nos cambia. Sí, Señor. Nos da gozo, nos da alegría, nos da paz, descanso, nos da sentido, rumbo, dirección, destino. Gloria a su nombre. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, no podemos callar. Así es. Nos volvemos testigos. Cuando alguien me dice: pastor, es que no puedo salir de las drogas. Sí puedes. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, yo lo he oído, lo he experimentado. No puedo dejar de la cruz. Si puedes, porque yo lo he visto y lo he experimentado. Mi familia no podía ser salva. Cuando decía un día yo vi a Guadalupe entrando por esa puerta diciendo que había tenido un encuentro con Cristo y que eso lo había cambiado y transformado. Mi familia no iba a ser salva por conservar una tradición. Ser metodista, presbiteriano, bautista, pentecostal no te salva. Tener una experiencia con Cristo es lo que trae salvación a tu vida. Amén, amén. Así es, Señor. ¿Cuándo declarar? Yo quiero invitarte a que no calles. Lo que has escuchado, transmítelo. Tu familia no va a ser salva solamente porque te escuche hablar de Cristo. Tiene que haber una urgencia en ti para que la palabra que compartes, esa palabra sea viva, eficaz, poderosa, y llegue al corazón de tu gente. De 10 hermanos, me faltan 3. Uno ya está en jamón, hermanos, y se resbala y cae y se vuelve a resbalar y parece que cae y no cae, pero en estos días cae, hermanos. La próxima vez que vaya a la casa, yo creo que ya va a estar rendido. Pero hay 2 que faltan. Pero ya 8 estamos con el Señor. Mi papá partió con el Señor, mi mamá vive tomada de la mano del Señor. Y déjenme decirle algo, hermano. Ya somos 3 pastores en la familia. Estoy esperando que se levanten también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Que se levanten tanto. Dios haga de nosotros algunos querubines también, hermano. Sí. Ya ven que las cosas nuevas están de moda. Hermano, llamemos a la gente a una experiencia. Hablemos de nuestra experiencia. Porque si hablamos de nuestra experiencia, hermano, déjame decirte que estás hablando de algo que nadie puede debatir. Tú puedes hablar acerca de Juan, puedes hablar acerca de la Biblia, la gente te puede debatir. Pero cuando llegas y dices: hey, pero yo lo experimenté y lo viví, tiene otra dimensión. Aquel ciego de nacimiento llegó ante los sacerdotes y dijeron: ¿quién te sanó? Pues allá hay uno que se llama Jesús. Él me sanó y me dijo que me viniera a presentar con ustedes. Pero ese es un hombre pecador y Dios no escucha a los pecadores. Pues si es pecador, no lo sé una cosa, solo yo sé que antes era ciego
evidencia, que la gente que está a tu alrededor vea que realmente Cristo habla a tu corazón, habla a tu alma. Entonces, estas son evidencias de que eres un testigo de Jesús. Segundo, lo ves con tus propios ojos. Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Docetistas, gnósticos, un espíritu no es mi Jesús. Es cierto que en el principio era el Verbo. Es cierto que Dios es espíritu. Pero esta parte tan maravillosa de la Santísima Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros. No es una invención de nuestra imaginación. No es alguien que apareció nada más de repente diciendo, yo soy. Yo vi a Dios en él. Vi su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue manifiesto. Estuve en el monte de la transfiguración y pude ver cómo la gloria estaba sobre él, cómo resplandecía. Fíjense, hay dos verbos distintos para ver y contemplar aquí en esta frase. El segundo verbo, contemplado, viene de la palabra teomani, donde obtenemos nuestra palabra teatro. Y se refiere a una contemplación cuidadosa, como si se estuviera observando una gran obra y él estuviese tomando ese rol como el Dios encarnado. Él dice, yo estoy contemplando un despliegue maravilloso donde todas las cosas que él realiza apuntan a una verdad absoluta. Él es Dios. Cada una de sus acciones me lleva a esta gran verdad. Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan 1 dice, lo que hemos visto y observado, lo hemos visto con entendimiento. Y ese entendimiento no ha sido fácil, porque hemos hecho preguntas. Hemos, como seres humanos, argumentado. Y gracias a Dios por hombres como Tomás, ¿verdad? Que dijeron, si Dios no me tiene mi dedo en sus heridas, de sus manos, en su costado, no creeré. Jesús le dice, Tomás, aquí estoy. Vete tu dedo. Vete tu mano en mi costado. Yo soy. Y la expresión de él es Rey mío y Dios mío y cae de rodillas. Tomás era incrédulo. Nosotros podemos ver a Juan argumentando, hermanos míos, de una manera maravillosa a través de la Escritura. Él dice, no solamente lo vi, lo contemplé. Tuve mucho cuidado. No solamente fue de pasadita, no, me detuve. Un día llegó una muchacha por ahí a algún lugar y el pastor Olivo la miró pasar. Luego se regresó y se le quedó mirando. Estaban unos compañeros ahí y luego dije, no voy a casar con esa muchacha. Y todos dijeron, estás loco. Después de 32 años, sigo loco. Me casé con ella. Pero la vi pasadita y luego dije, a ver, déjame contemplarla. Y entonces sí me enamoré. Hermano, y me casé. Ahora la conozco mejor que aquella vez. Y sucede lo mismo nuestra experiencia con Dios. A medida que pasamos tiempo con Él, le conocemos. Entonces nuestra experiencia dice, mira, yo no solamente lo miré de pasadita, me quedé a contemplarlo y he pasado tiempo en contemplación con mi Dios, y no solamente como una experiencia contemplativa. Sí, han venido los argumentos a mi mente, a mi corazón, todos esos argumentos han sido claros y ahora
yo sé que eres Dios. Aleluya, santo eres. ¿Por qué? Porque hay un tercer elemento que debe tener un testigo. Lo escuché, lo vi y lo toqué. Lo que palparon nuestras manos. Tal vez alguien le dijo: Juan, que me hace que estás alucinando. ¿Cómo? Sí, lo palpamos. De hecho, Juan cambia el tiempo verbal para hablar de un evento particular en la historia. Y aquí es donde ciertamente nosotros tenemos que ver eso. Los discípulos, hubo un momento en el cual estaban ahí reunidos después de que Jesús resucitó y la puerta estaba cerrada, pero Jesús pasó y les dijo: paz a vosotros. El Señor resucitado se paró en medio de ellos y sus primeras palabras fueron: paz a nosotros. Como si les dijera: están perdonados, correlones miedosos. Los perdono. Porque su corazón está lleno de miedo, de temor. Me negaron, ingratos, pero no hay problema conmigo. Tengan paz. Estoy bien con ustedes y quiero lo mejor para ustedes. Es importante saber que la frase que sigue en Juan 29 provee la base para este perdón y gracias incomprensibles o incomparables. Jesús le mostró sus manos y su costado. Ellos habrían tocado sus cicatrices. El verbo que Juan usa en primera de Juan es el verbo palpar. Tocar con sus manos y dedos las marcas que, déjeme decirle, que Jesús eligió, decidió que se quedaran en él. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haber sanado sus heridas en las manos? ¿No pudo haber sanado la herida en su costado? El que puede volver a la vida puede sanar cualquier herida, cualquier cicatriz, puede quitarla. Pero él decidió así. Como diciéndole esto que ven aquí: no es otra cosa más que el precio que yo pagué en expiación por sus pecados, por sus errores, por todo lo demás. Juan responde a los docenanos, a los gnósticos, y les dice: ¿saben qué? Jesús no era un fantasma, es real. Es real. Juan termina en el versículo 1 diciendo: Él es el verbo de vida, el logos de la vida. Para el mundo griego, la palabra logos significa palabra, implicaba razón y propósito también. Entonces Jesús, para Juan, es el logo de la vida, el significado de la vida, el propósito, la explicación de la vida, es lo que le da sentido a la existencia. Sin Jesús no hay sentido, no hay propósito y no hay destino. Puede rechazarlo, ignorarlo, hacerlo a un lado y estará rechazando el significado, el propósito y la explicación de la vida, el por qué estamos aquí en la tierra, el por qué existimos, el por qué respiramos, cómo es que llegamos a este lugar. Y no me hablo de que pasamos por el estrecho de Bering. ¿De dónde? ¿El estrecho de dónde? Ah, ok. Si todavía me acuerdo. Hermanos, qué importante es que Carl Sagan dijo que nuestro planeta es una mancha en la enorme oscuridad cósmica. Y fíjese bien, en nuestra oscuridad, en toda esta intensidad, no hay ningún indicio de que alguna ayuda vendrá de algún lado a salvarnos de nosotros mismos. Aún aquellos hermanos que creen que un día el fenómeno, hermanos míos, ovni se manifestará de una manera tan poderosa y llegarán naves de otras galaxias o alguna otra cosa para salvarnos. Hermano, siento que están más tronados que los muchachos, hermanos de las colonias más terribles de acá de México. De repente ves allá a algunos que andan
drogas de todo tipo. Hermanos, pero los que creen en eso, están un poquito más tronados que ellos. De verdad, no hay. El verbo de vida es Jesús. Lucas 19:10 por eso dijo, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Para Juan, simple y sencillamente, Él es el Salvador del mundo, Él es el Logos, Él es el que paga el precio, es el que nos rescata. Hay dos afirmaciones de un testimonio muy interesante. En el versículo 2 dice Juan, la vida fue manifestada. La vida apareció, se hizo visible, tangible. Él apareció en la historia de la humanidad, Él se hizo presente, Él quiso acercarse a nosotros. El Padre nuestro es increíble cuando nosotros lo leemos así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y aunque Jesús nos enseñó a orar, no significa que está lejos de nosotros. Significa que tiene un lugar de prominencia, de autoridad, de poder, que Él gobierna. Eso es lo que significa esa frase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, el incognoscible para algunos gnósticos, hermano, sí se presenta, se acerca a nosotros, sí es visible. La gente hoy en día es que ando buscando a Dios. Espérate, Dios no está perdido. Nosotros somos los que estamos perdidos. Sí, Dios no está perdido. Es más fácil decir estoy perdido y necesito que alguien me salve, necesito que alguien me rescate. Pero en ocasiones ando buscando a Dios como si Dios fuera el que necesitara de nosotros y nosotros necesitamos de Dios. Algunas personas piensan en un Dios difícil de conocer. Aún la propia iglesia, hermanos, en ocasiones nos quedamos cortos en esta experiencia. ¿Saben? En una ocasión en el seminario hablamos de la iglesia que queríamos ser. Y desarrollé un tema que decía, yo quiero una iglesia con una doctrina genuinamente metodista, con un corazón pentecostés, con unos pies de testigo de Jehová, con templos como los de los mormones, y que todos sean predestinados como los presbiterianos para que ninguno se pierda. Hermano, pero construir una iglesia así cuesta construir una iglesia así. Cristo aparece para salvarnos. Cristo aparece y en nuestra vida hace manifiesto su poder. Pero necesitamos experimentar. Me pregunto, ¿qué es experimentar el poder de Dios? En serio, pregúntate, ¿quieres experimentar el poder de Dios? A veces tenemos miedo. Yo un día fui, hermanos, a un evento a la Ciudad de México, a un lugar que se llama Sala de Armas Magdalena Música. Magdalena Música, o algo así se llama, en Ciudad Neza. Y habíamos ahí como unos 10,000 personas. Y que pasen a todos los pastores. Vamos a orar por ellos. Y me acuerdo que estaba Jorge Rodríguez de Colombia, estaba Víctor Richard de Chihuahua, estaba Marco Barriento en la alabanza, mientras estaba la administración. Hermano, y todos estábamos ahí, todos los pastores. Claro, un lugar mucho más amplio. Éramos aproximadamente, no sé, 400 pastores, 500 pastores, los que iban a orar por nosotros. Hermano, y de repente, son cosas que a lo mejor un día voy a hacer, hermano, pero no quiero que me critiquen. Voy a soplar y todo se cae. Hermanos, y el pastor sopla. Hermanos, se caen todos. Soy el único que se queda parado.
Y abro los ojos, hermano, y miro que todos están en el piso y yo de pie. Y empieza mi lucha interior. Me dejo caer. Van a decir que soy el único que no cree, el más pecador, el más duro, o al único que Dios no quiere. ¿Qué hago? Pues hermano, metí mi mano en la bolsa, incliné mi rostro y dije: Señor, pues no sé qué es lo que tú quieres hacer, pero hazlo. Y le hace risa así. Y volteo a verlo y me dice: ven. Yo miraba a toda la gente que estaba en el piso y yo le digo: aquí estoy. Nosotros no necesitamos ir hasta allá. Y luego más, porque ya me había tocado ver a un líder de evangelismo explosivo a nivel nacional, que aquí ustedes también seguramente lo conocen, puedo omitir el nombre, pero estaba hablando una vez con un muchacho, y al estar hablando por él, hermano mío, pues lo empujaba y el muchacho se hizo un pie hacia atrás. Y por más que lo empujaba, pues cuando él aventaba su cuerpo hacia adelante, hasta que le dice: ¡se cae, hombre! Y la realidad, hermanos, es que él dijo: no me voy a caer. Así yo también, hermano, no estaba poniendo su mano sobre mi cabeza, pero yo no quiero caerme, bueno, si tú quieres. Y luego le dice: cierra tus ojos, me dice Víctor. Ya le pedí perdón a Dios por eso, si alguno piensa que es pecado. Hermano, y sopla. Hermano, yo me perdí un momento. No se preocupe, ya fui al psicólogo, al psiquiatra, fui con mis líderes espirituales y todo para tratar de dar una explicación clara desde todas las ópticas de cuál fue mi experiencia. Y cuando estaba ahí, hermano, ahora en el piso, se acerca un grupo de pastores. Yo era presidente de la Alianza de Pastores de la ciudad de San Luis Potosí. Y hermano, se acercan alrededor de mí bien contentos. Y unos parecían borrachos. Hermano, otros haciendo alguna cosa, y luego llegaban y me picaban el estómago, querían que me estuviera viendo. Y yo pensé, yo estoy tratando de asimilar mi experiencia. No quiero entrar en otra experiencia que no entiendo. Y al estar ahí, yo puedo saber algo. Dios me lo pasa. Si alguien puede decir: pastor, ¿y qué sacó de esa experiencia? Paz. Porque cuando yo estaba ahí en ese piso tirado, hermano, yo lo único que sentía era paz. Y cuando me levanté morado. Y miraba a todos los demás y querían que me riera, y olían a vino, literal. Y yo ni huelo a vino, ni me río, pero sí tengo una experiencia que contarles, que tengo paz en mi corazón. Hermano, yo no sé más de tu experiencia, yo no quiero que te vuelvas loco, pero sí tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero conocer tu poder. Necesito. Dios tiene poder para darnos paz. Tiene poder para darnos descanso. Tiene poder, hermanos míos, para darnos un milagro. Quiere hacer un milagro en nosotros. Pero necesitamos creer que Él es real y que Él es el galardonador de los que le buscan. La experiencia del poder de Dios no es una experiencia, hermanos, que nació en los 1900, cuando el pentecostalismo, hermano, empezó en las iglesias tradicionales. El poder del Espíritu Santo, hermanos míos, es el recurso divino para la iglesia en todos los tiempos y en todas las edades y en todas las circunstancias. Dios, aleluya. Para que con esa experiencia del poder de Dios en nosotros podamos decirle a nuestras generaciones lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos escuchado, lo que han palpado en nuestras manos referente al cuerpo de vida.
eso compartimos, eso experimentamos, eso queremos para ustedes, porque necesitan la salvación de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios. Así es, Señor. Qué importante entonces, hermanos, es decirle al Señor, Señor, gracias, porque hay resultados de tu testimonio. Jesús dice, yo soy. Y podemos emocionarnos de saber que Jesús es el Verbo, que Jesús es el Dios encarnado. Pero hay tres resultados. Hermano, primero nos invita a tener una relación. Para que también nosotros, dice el versículo 3, tengan comunión entre vosotros. La relación con Dios produce coinonía, una comunión interesante. Nosotros no generamos coinonía. Nosotros podemos disponer de nuestro corazón, pero la atmósfera divina, la coinonía es algo que el Señor produce en nosotros. Por lo tanto, usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a tener primero comunión contigo. Ayúdanos a tener un amor fraternal, de tal forma que podamos ver lo que dice Juan 17 en nuestra experiencia. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Segundo, necesitamos entender que el testimonio trae reconciliación. Dice, y nuestra comunión, versículo 3, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo testimonio de Dios en nosotros nos lleva a una relación saludable, verticalmente y horizontalmente. Tenemos paz con los hermanos, tenemos paz con Dios, vivimos en comunión divina. Debemos tener el mismo ministerio de Cristo, de acercar a las personas para ayudarles a reconciliarse entre ellos y reconciliarse con Dios. Hermano, así es que si usted está enojado con alguien de la iglesia, pídale perdón al Señor. Si usted está enojado, hermanos míos, con alguien de su familia, pídale perdón y pídale perdón al Señor. Porque el testimonio de Dios en nuestra vida y en nuestra experiencia no solamente nos lleva a una relación, hermanos, que yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. No, debes estar bien con los hermanos. En esto conocemos que hemos pasado de oscuridad a la luz, en que amamos a los hermanos. Y tercero, el testimonio de Dios en nuestra vida trae gozo. Este sábado antepasado, ¿o fue el pasado? El sábado pasado tuvimos bautismo. Ayer fue 8 días. Tuvimos bautismo. Hermano, fueron bautizados en una alberca. Pero yo primero revisé que no hubieran tirado jugo de limón, vinagre o algunas otras cosas. Porque tienen que ser bautizados en las dulces aguas del bautismo, no en limón, en ajenjo o en vinagre. Porque luego andan con cara de fuchi, como si tuvieran queso gruyere aquí, hermanos, abajo de la nariz. ¿Cómo estás? No. El testimonio de Dios en nuestra vida trae regocijo. El pueblo de Dios es un pueblo que se regocija de él. Santo eres, así es, Señor. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a la casa de Dios, tenemos que venir, como dice el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Señor, aleluya. Tú vienes a la casa de Dios convencido de tu experiencia, que lo has visto, lo has escuchado, lo has experimentado, tienes la redención, has visto las manos heridas de Jesús y su costado, pagando el precio de tu pecado y de tu salvación y el mío. Así es que, por eso dice el versículo, para que nuestro gozo sea cumplido.
Hermano, el gozo de nuestra salvación no lo perdamos nunca. El testimonio de Dios está ahí. El testimonio de Dios te dice, tú eres salvo. El día de hoy, en el boletín hay el cristiano es hijo de un rey. Y hay una anécdota ahí de un soldado raso que salvó a Napoleón porque se había desbocado el caballo, lo que usted quiera, y Napoleón le dice, gracias mi capitán. Y él le dice, ¿de qué regimiento? ¿De qué orden? Y le dice Napoleón, bueno, pues de mi guardia personal. Llega y se presenta ante el indicado y le dice, vengo a que me den mi uniforme de capitán. Y bueno, por órdenes de quién, pues nada más de Napoleón I. Y desde entonces dejó de ser soldado raso y fue capitán. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido reconciliados con Él, que tenemos una relación maravillosa con Él, hermanos míos, y que en esta relación maravillosa con Él tenemos regocijo, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Así es que ahorita que salga, por favor, ensaya con su cabeza. Había un coro, perdón hermano, que dice así, para los que solamente cantan himnos, perdón. Regala una sonrisa en la mañana, regala una sonrisa al atardecer, y sigue regalando tu sonrisa hasta el anochecer. Tal vez tú pienses que mi canción no tiene mensaje de mi Criador, pero Él fue el que puso en mi corazón, y por eso canto, y llamado a Él, y llamado a Él. ¿Cantan bailando ahora? No, no sé. Ensaya su corazón. Es más, antes de orar, hermano, sonría que está dando, por favor. Pero sonríale bonito, no tenga miedo, porque Dios nos llama a regocijar. Queridos, termino aquí diciéndole, el Señor es bueno. Vamos a estar en alegría, en gozo. Y quiero invitarte a estar aquí. Y quiero invitarte a que digas al Señor, Señor, gracias.